El día de hoy vamos a hablar sobre la fuerza eléctrica cuando están interactuando tres o más cargas eléctricas, pero en este caso vamos a analizar si dichas cargas eléctricas están en una sola línea recta. Vamos a observar el siguiente gráfico. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos tres cargas eléctricas con diferentes signos. Vamos a analizar qué pasa entre cada una de ellas, ¿sí? Entonces podemos observar, mire, entre la carga 1 y la carga 2, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué fuerza existe? Son signos diferentes, por lo tanto entre estas dos cargas se atraen. En cambio, en la carga 2 y entre la carga 3, miren, son cargas positivas, por lo tanto sabemos que cuando las cargas positivas interactúan, estas se van a rechazar. Entonces, miren, lo que vamos a aprender el día de hoy es cuál es el proceso que debemos aplicar para saber la fuerza total que se ejerce sobre alguna carga, ya sea sobre la carga 1, sobre la carga 2, sobre la carga 3. Por ejemplo, sobre la carga 1 interactúa la carga 2, pero también interactúa la carga 3. Lo mismo ocurre en la carga 2. En la carga 2 interactúa con la carga 1, se atraen, y con la carga 3 se rechaza. Igual sucede con la carga 3, miren. Carga 1 y carga 3 se atraen, mientras que carga 2 con carga 3 se rechaza, ¿sí? Recordando que signos iguales se rechazan y signos diferentes se atraen. Entonces vamos a ver cómo calculamos la fuerza resultante. La ley de Coulomb que vamos a aplicar pues es la misma que hemos venido revisando, ¿sí? Vamos a ver cómo procedemos cuando hay dos, tres o más cargas interactuando en línea recta. Simplemente lo que hacemos es aplicar una suma de fuerzas, como se aplica en las leyes de Newton, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, si quiero calcular la fuerza 1 sobre la carga 1, eso va a ser la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan sobre la carga 1. Entonces miren, aquí está, fuerza entre la carga 2 y la carga 1, más fuerza entre la carga 3 y la carga 1, más fuerza entre la carga n y la carga 1, todo dependerá del número de cargas eléctricas que existen, ¿sí? Entonces, la fuerza neta que actúa sobre una de las cargas de un sistema es la suma vectorial de las fuerzas que el resto de cargas ejercerán por separado sobre ellas, ¿sí? Entonces, calculamos aquí las fuerzas por separado y luego lo que hacemos es una suma vectorial, como se va a indicar en el siguiente ejercicio. Me dice, dado el sistema de cargas de la figura, determina la fuerza que experimenta Q2, sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío y el sistema de referencia está expresado en metros. Entonces, si nos damos cuenta, miren, aquí están las tres cargas en línea recta, separadas las distancias, miren, de 0 hasta 5, ¿cuánta distancia hay? 5. Como me dicen metros, va a haber 5 metros. Aquí está de 5 a 9, ¿sí? De 5 a 9, ¿cuántos metros hay? Pues 4. Entonces aquí está. De la carga 1 y la carga 2 hay 5 metros y entre la carga 2 y la carga 3 hay 9 metros. Y las cargas están indicadas. Me pide que calculemos la fuerza resultante sobre la carga 2, la carga azul. Vamos a sacar datos. Aquí tengo la carga 1, me dice menos 4 microcoulombios. Micro sabemos que reemplazamos por 10 a la menos 6. La carga 2 me dice 2 microcoulombios, entonces 2 por, en vez de micro, 10 a la menos 6 coulombios. Y la carga 3, menos 5 microcoulombios es igual a menos 5 por 10 a la menos 6 coulombios. Tomen en cuenta que aquí los signos positivos o negativos nos sirven para saber si las cargas se están atrayendo o repeliendo. No es necesario utilizar una solución de los ejercicios, sino más bien para poder identificar si las cargas se atraen o se rechazan. La constante K en el vacío, 9 por 10 a la 9, newton metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Como mencionamos, la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es 5 metros y la distancia entre la carga 2 y la carga 3 es 9 menos 5, que me da 4 metros. Y vamos a calcular la fuerza resultante sobre la carga 2. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo interactúan las cargas sobre la carga 2, si se atraen o se rechazan.
Y aquí tenemos el gráfico, miren, entre la carga 1 y la carga 2 son signos diferentes, por lo tanto se atraen. Entonces miren, aquí está graficado la fuerza entre la carga 1 y carga 2, aquí F12, miren. Entre la carga 2 y la carga 3 también son signos diferentes, también se atraen, por lo tanto la fuerza va a ser fuerza 3,2, es como la que tenemos indicado. Entonces miren, así van interactuando las fuerzas entre estas cargas, ¿sí? Una vez que tenemos identificado las fuerzas, vamos a proceder a calcular. La fuerza entre la carga 1 y la carga 2 pues sería la constante por la carga 1 por la carga 2 y sobre distancia al cuadrado. Reemplazo datos, en lugar de la constante 9 por 10 a la 9. La carga 1, si observo los datos o observo el gráfico, es 4 por 10 a la menos 6 por carga 2, 2 por 10 a la menos 6 y dividido por la distancia que entre la carga 1 y la carga 2 es 5 metros, 5 al cuadrado. Cogemos la calculadora, escribimos las operaciones tal como está aquí. No se olviden, en la calculadora hay una tecla que nos permite calcular las potencias de base 10. Entonces, realizamos las operaciones y me da un valor de 2,88 por 10 a la menos 3 newton. Entonces ya tengo la fuerza entre la carga 1 y la carga 2 de 2,88 por 10 a la menos 3 newton. Y en este caso era una fuerza de atracción entre la carga 1 y la carga 2. Hago lo mismo ahora para la carga 2 y la carga 3. Pues aquí tengo fuerza entre la carga 2 y la carga 3 es igual a la constante por carga 2 por carga 3 sobre distancia al cuadrado. Reemplazo datos, la constante es un valor conocido, 9 por 10 a la 9. La carga 2, 2 por 10 a la menos 6. La carga 3, 5 por 10 a la menos 6. Y la distancia entre la carga 2 y la carga 3 según los datos vale 4, le elevamos al cuadrado, ¿sí? Como mencioné, los signos no es importante colocarlos aquí, ya que eso solo nos permite saber si se atraen o se rechazan las cargas. Y tengo que la fuerza 2,3 es igual a 5.62 por 10 a la menos 3 newtons. Entonces ya tengo calculado las fuerzas por separado, la fuerza 1,2 por separado y la fuerza 2,3 también por separado. Pero yo necesito calcular la fuerza resultante, que nos decía acá, fuerza resultante sobre la carga 2. Entonces aquí tengo. La fuerza resultante sobre la carga 2 me decía que es la suma vectorial de todas las fuerzas que están interactuando. Entonces, sumatoria de fuerza 1,2 con la sumatoria de fuerza 3,2. Y aquí simplemente voy a ver el gráfico y de acuerdo al gráfico voy a establecer el signo. La fuerza 1,2 está hacia la izquierda, es decir, si le formamos un plano cartesiano, la fuerza 1,2 está en el eje negativo de las x, por lo tanto la fuerza 1,2 es negativo. Y de ahí le pongo menos 2.88 por 10 a la menos 3. Más la fuerza 3,2. La fuerza 3,2 está en cambio en el eje positivo de las x, ¿sí? Como está en el eje positivo de las x, entonces va a tener signo positivo. Y con eso tenemos calculado, al hacer las operaciones, menos 2.88 por 10 a la menos 3 más 5.62 por 10 a la menos 3, me da que la fuerza resultante sobre la carga 2 es igual a 2,74 por 10 a la menos 3 newton. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí aplicamos una suma de fuerzas, nada más, ¿sí? Una suma de fuerzas, tomando en cuenta simplemente qué signo debe tener cada fuerza. Si está en el eje positivo de las x será positiva, si está en el signo, en el eje de las x negativo, la fuerza, entonces tendrá un valor negativo. Y con eso tenemos calculado la fuerza resultante sobre la carga 2.